La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola mi gente linda, bienvenidos al episodio 124 del 18 de agosto de 2019 de Pesquisas Mormonas. Hoy quiero empezar el programa agradeciéndole a Román por su donación en PayPal. Les agradezco a todos los que han ayudado. He visto un par de noticias ahí en Patreon de personas que dicen, bueno, nos vamos, ya no donamos más. Y bueno, yo les agradezco todo lo que han hecho por el programa y a todos los que siguen participando y donando. Todo el dinero, como les digo, 100% del dinero, y yo tengo que poner dinero incluso de mi bolsillo, va para pagar los gastos del programa. El domain, el hosting y todo eso que obviamente no se paga solo y no es barato. Y para empezar quiero hacerlo con una especie de aclaración. Miren, cuando yo empecé este programa, mi meta era compartir información histórica que no se sabía en español con gente en la iglesia, para que así pudieran enterarse de dónde estaban realmente. Con esa información ellos podían decidir quedarse o no, eso es cuestión de cada uno. Incluso hoy mismo pienso eso también. Con la información que yo les doy, hagan lo que quieran. Yo no estoy obligando a nadie que se vaya, ni nada. Cada uno es dueño de su propia vida. Yo solo brindo la información. Hoy esa información histórica está mucho más disponible. La gente puede leer de esto en el mismo sitio de la iglesia, el cual admite que José fue un polígamo, que usó una piedra de vidente, que los mormones tempranos eran violentos, que José se murió por cuestiones políticas, etc., ¿no? Cosas que antes decían que eran mentiras de antimormones, ahora se enseñan en el sitio mismo de la iglesia. Si alguien realmente quiere saber estas cosas, puede encontrarlas. En mi época, eso no era una opción. Por más que yo quisiera hacer eso y descubrir esta información, no tenía forma de encontrarla. Hoy ese material existe, no completo, no 100% verídico, en los sitios de la iglesia, en los libros de la iglesia, pero hay algo. Entonces, mi papel con los años ha cambiado. Ya no me interesa mostrar cosas de la historia que se escondían porque la iglesia lo está haciendo. Mi papel ahora es apuntar dónde y cuándo la iglesia no está compartiendo sus datos de manera honesta y verídica. Para mí, contar una verdad a medias es peor que no contarla para nada. Elder Snow, el historiador emérito de la iglesia que se acaba de jubilar y quien estuvo a cargo de escribir los ensayos de la iglesia y de publicar el libro Santos, dice muy abiertamente que su trabajo era inocular a la juventud. ¿Y qué es la inoculación? Cuando uno inocula a una persona, está intentando que no se enferme de algo en particular. Por ejemplo, si yo quiero evitar enfermarme de la gripe, recibo la vacuna de la gripe, la cual consiste en el virus de la influenza en una dosis muy pequeña. El cuerpo entonces crea los antivirus necesarios para combatir la gripe y cuando entra otra vez en contacto con el virus, el cuerpo está inmunizado y sabe cómo rechazarlo. La clave en todo esto está en el contacto inicial con el virus y debe ser muy pequeño. Lo mismo pasa con la iglesia. Al inocular a la gente sobre su historia, no incluye todos los hechos, sino una parte pequeña. Además de rodear esa información con explicaciones, justificaciones, datos extras convenientes y hasta mentiras. Entonces, mi papel ya no es dar datos históricos básicos, es dar un contexto complejo para entender esos hechos históricos y mostrar cómo no son tan inocentes después de todo. Y ahí es cuando la gente se queja. El programa no es tan objetivo como cuando está bajo él, me dicen. Lo que haces es una falta de respeto hacia las creencias de los demás. Primero que nada, el que use un tono cínico no quiere decir que mi información no sea objetiva. Cuando la gente me dice que no soy objetivo, lo que están diciendo es que no doy el punto apologista junto con el punto crítico, pero esa actitud me parece ridícula. ¿Se imaginan un libro de historia sobre el nazismo, en el que la mitad del libro es una justificación de por qué los nazis no eran tan horribles después de todo, o que incluso eran gente buena y que estaban en lo correcto? Nadie lo tomaría en serio, al menos nadie más que los nazis. Por otro lado, cuando van a los sitios de la iglesia, ya sea LDS.org o cualquiera de esos otros apologistas, nunca ven algo remotamente negativo sobre la iglesia, y sin embargo no se quejan de eso. Entonces es un doble estándar. Ahora, mi trabajo no es defender a la iglesia. Mi trabajo es contar la historia tal como la veo, tal como yo la entiendo. Yo ya fui un apologista, por años. Ya me peleé con cientos de gente en el internet por criticar a la iglesia. Ya me puse a la defensiva y hasta insulté a críticos de la iglesia, como otros lo hacen conmigo, porque sentí que mi fe estaba siendo atacada.
Lo siento, pero como dice el mismo libro de Mormón, los culpables hallan la verdad dura porque los hiere hasta el centro. Reemplacemos aquí la palabra culpable, porque no creo que los mormones sean culpables, al menos los que viven su fe de manera sincera, y entonces cambiemos culpable por la palabra equivocado. Y entonces encontramos la verdadera razón de tanto insulto por parte de los supuestos santos. Les hiere lo que les digo, porque en el fondo saben que es la verdad y la hallan muy dura. ¿Por qué no respetar las creencias de los demás? ¿Por qué no dejar que los mormones hagan la suya y sigan creyendo lo que quieran? Esa pregunta me confunde mucho, porque yo no le impido a nadie que hagan lo que quieran. Si quieren ir a la iglesia, vayan. Si quieren darle todo lo que tienen a la corporación, háganlo. ¿Qué me importa? Pero si alguien ya no cree, si alguien tiene dudas, y si alguien quiere irse pero no sabe cómo, entonces ahí vengo yo. Mi papel ya no es informar a los convertidos, a los que no les interesa saber la realidad de su fe, y los hay de a miles. Mi papel, como lo veo ahora, es ayudar a esa gente que tiene un pie adentro y el otro afuera. Mi papel es ayudarles a darse cuenta que no hay nada que temer en el mundo, que no se van a convertir en violadores y alcohólicos si se van de la iglesia, que no se van a ir al infierno porque ya no creen en los profetas gringos de Salt Lake. Y ahí es donde la burla, donde el sarcasmo y donde el ataque directo juega un papel importantísimo. ¿Por qué reírme del profeta? ¿Por qué hacerles voces ridículas y burlonas? ¿Por qué hablar del templo cuando eso es algo tan sagrado para muchos? Porque por demasiado tiempo esas cosas han estado cubiertas en un velo de santidad, de reverencia extrema, cuando en realidad no se lo merecen. Al reírme de esas cosas, lo cual no es algo que hago constantemente tampoco, este no es un programa de comedia después de todo, le estoy dando permiso a la gente a reírse de eso también. Burlarse de algo que alguna vez encontramos profundamente sagrado es una manera de desmitificar ese algo. Es una forma de reconocer que esas cosas no se merecen ese nivel de reverencia, de respeto profundo. En mi opinión, al enseñarle a la gente que el profeta es lo más grande que hay y digno de que le rindamos honores, al decirnos que lo que pasa en el templo no puede mencionarse porque es demasiado sagrado, cuando decimos que las reuniones sacramentales son tan sagradas que uno ni siquiera puede grabar ni sacar fotos de la bendición de un bebé, una de las ocasiones más importantes en la vida de un mormón, lo que la iglesia hace es inocularnos con un miedo de abandonar esas cosas. Lo que está haciendo es plantar esas semillas tan profundamente en nuestra psique que nos va a costar abandonar esa reverencia, incluso cuando ya no creemos en ellas, lo cual crea una disonancia cognitiva tan profunda que en muchos casos lleva a la depresión, a la ansiedad y hasta al suicidio. Cuando aprendemos a reírnos de esas cosas, cuando nos damos cuenta de que esas cosas no se merecen ningún respeto porque no son más que creencias infundadas, entonces podemos abandonar esas cargas y ser realmente libres. Cuando yo me fui de la iglesia, me llevó meses dejar de usar los garments. Ya no creía en la iglesia, ni siquiera creía en Dios, pero me habían entrenado tan bien desde chico que literalmente tenía miedo de que si no los usaba, algo malo me iba a pasar. Eso es peligroso, es dañino y es algo que tenemos que aprender a abandonar. Es algo de lo que tenemos que atrevernos a reírnos si vamos a dejarlo realmente de lado. Y la queja de que no respetamos las creencias de los demás es simplemente hipócrita. No sé cuántas veces en las clases de escuela dominical y del sacerdocio, más de uno se rió de alguna profecía fallida del fin del mundo de algún pastor evangélico, o sacudimos la cabeza cuando pensamos colectivamente que la gente del mundo estaba perdida por no pertenecer a nuestra fe. Eso no es respeto. Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando después de unos meses de estar en la iglesia, allá cuando tenía como 11 años, el patriarca de nuestra estaca, un hombre muy simpático y carismático, al cual personalmente yo quería mucho, contó una historia sobre el púlpito que me impactó y me confundió. Una vez, dijo, estaba en el colectivo, o el autobús, como decimos en Argentina, cuando la persona al lado suyo se persignó al pasar por una iglesia católica. Cuando el colectivo pasó por la iglesia católica. El patriarca le preguntó a esa persona, ¿qué haría si el diablo se le apareciera? A lo que su vecino de asiento le dijo que se persignaría. Eso es justamente lo que acaba de hacer, le respondió el patriarca, diciendo de manera bastante directa que la iglesia católica era el diablo. La congregación entera empezó a reírse como si hubiera dicho la cosa más graciosa del mundo, revelando lo que estos miembros, estos supuestos santos, realmente sentían por dentro. Es decir, la afirmación del gran profetoide,
Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. ¿Eso es respeto? Entonces, lo siento si mi programa los ofende. Si ese es el caso, todo lo que tienen que hacer es apretar el botoncito de stop e ir a mirar algún video del canal Mormón. Yo no los voy a perseguir para impedir que vayan a la iglesia. No voy a plantarme frente a una capilla con pancartas diciendo que la iglesia es mentira. Ni siquiera voy a ir a sus grupos a desmentirlos. Yo voy a estar aquí, en mi casa, diciendo lo que la libertad de expresión y de conciencia de mi país me permite. Y lo seguiré haciendo contando la verdad, tal como es, y burlándome de las cosas dignas de burla hasta que me aburra. Noticias.